Bueno, gloria a Dios. Realmente contento de poder compartir el mensaje, así que quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios. Y vamos a ir a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 14 al 16. Dice: cuando entró Jesús en la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Esta misma historia ocurre en Marcos capítulo 1, versículo 29 y en Lucas capítulo 4, versículo 38. Si bien es el mismo relato, no dice exactamente lo mismo. No sé si viste que cuando ocurre un hecho en tu familia o en tu grupo de amigos, cuando participaron todos de ver algo que ocurrió, cuando tienen que volver a contarlo, cada uno cuenta lo mismo que ocurrió, pero de maneras distintas. Cada uno prestó atención a algo diferente. Ese es el motivo, esa es la razón por la cual Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de lo mismo, pero tienen perspectivas distintas. ¿Por qué? Porque son personas diferentes. Fueron afectados de maneras distintas en el hecho de lo que ocurrió. Pero al mismo tiempo eso nos da la pauta de que es un hecho totalmente verídico y comprobable, porque los cuatro cuentan exactamente lo mismo. Así que hoy quiero hablarte de Jesús, hoy quiero seguir con la línea de hablarte de Jesús. Hoy tengo un mensaje, el título del mensaje es Sano y de pie, listo para servir. Sano y de pie, listo para servir. Pero me encontré orando antes del mensaje que al Espíritu Santo le pareció bien ampliar esto que yo sencillamente quería hablar. Yo tenía solo 3 puntos para compartir, muy sencillos, muy cortos. Y el Espíritu Santo entiendo que me amplió y yo me puse de acuerdo con él y dije, bueno, si quiere decir algo más, yo voy a decirlo también. Así que quiero que prestes atención, porque este episodio que ocurrió en la casa de Pedro fue muy particular y a mí me habla muy claro de Jesús. Voy a empezar contándote, o voy a pedirte que me dejes hablarte de Jesús, que me dejes decirte 3 cosas de Jesús que yo encuentro en este episodio. La primera es evidente. Relatan estos 3 evangelios que relatan este asunto, que Jesús vio la necesidad, que Jesús vio a esa mujer que estaba padeciendo en una cama, que Jesús prestó atención, que sus ojos fueron atraídos por una persona que estaba en necesidad, aunque esa persona no le hizo señas. Quiero hablarte de Jesús, quiero que me permitas decirte estas 3 cosas de Jesús y esta es la primera. Jesús sí ve tu necesidad, aun cuando vos no levantás la mano para decirle, acá estoy Jesús y tengo una necesidad. La suegra de Pedro estaba pasándola mal en la cama, no levantó la mano, no hizo señas. Sin embargo, Jesús la vio. Sin embargo, Jesús la vio. ¿Qué te hace creer que porque no levantes tus manos, porque no trates de llamar la atención del cielo, Jesús no se da cuenta de cuál es tu necesidad? Jesús no ve cuál es tu necesidad. Él sí la ve. Él sí ve las necesidades. Jesús siempre ve tu necesidad. Jesús siempre ve cuál es tu necesidad. Y está atento para hacer algo. Jamás nunca Jesús vio una necesidad para no hacer nada. Jamás nunca Jesús vio una necesidad para hacer la vista gorda. Jesús nunca vio una necesidad para quedarse cruzado de brazos viendo si alguien más puede hacer algo. Ese es el Jesús al que servimos. Él sí ve mi necesidad. Él sí ve cuando yo estoy postrado en una cama y no quiero y ni puedo con más nada. Él sí lo ve. Número 2.
Otro de los evangelios dice que Jesús escuchó la necesidad. Dice que Pedro, o cuando llegaron a casa de Pedro, le dijeron, o oyó Jesús, dice, que estaba la suegra enferma. Esto quiere decir que Jesús oye mi necesidad. Aunque la necesidad no habló. No fue la suegra de Pedro la que gritó, Jesús, necesito algo. Sin embargo, Jesús estaba oyendo lo que estaba ocurriendo en esa casa. ¿Qué te hace creer que Dios no está escuchando lo que pasa en tu casa? Jesús sí oye lo que está ocurriendo en tu casa. Él está al tanto de esos problemas que hay en la familia, que hay en la economía de la casa, que hay entre los familiares de la casa, que hay en el matrimonio. Él está escuchando lo que ocurre dentro de tu casa. No solo te ve en la cama cuando estás, que ya no querés saber más nada, sino que escucha todo lo que está pasando en la cama. Y déjame decirte algo, Jesús oyó esa necesidad aunque no lo llamaron, aunque no le pidieron que preste atención, aunque quien estaba sufriéndolo no expresó su voluntad en palabras. Él estaba oyendo lo que pasaba alrededor. ¿Por qué? Porque Jesús está preocupado y ocupado en tu vida. No sé si te animás a decir amén. Jesús está ocupado y preocupado por tu vida. Finalmente, el Evangelio de Marcos, creo que es, o de Lucas, perdón, dice que a Jesús lo llamaron. Le dijeron, maestro, vení, está la suegra enferma. Ahora, si Jesús ve y si Jesús oye, sin que le hagan una seña para mirar y sin que lo llame la persona en la necesidad, ¿qué nos hace creer que cuando lo llamemos no va a venir? Jesús respondió al llamado de la necesidad de esa persona, aunque esa persona no lo llamó, sino que hubo terceros que pidieron por ella. Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo. Tenemos una persona en la cama, acostada, en estado horizontal, sufriendo, padeciendo. No hizo ninguna seña a Jesús, no llamó a Jesús, pero alguien pidió por ella. Jesús responde las oraciones. Jesús está atento a nuestro llamado. Jesús tiene la vista puesta en nosotros. Jesús está dispuesto siempre a hacer algo por nosotros. Alguien diga amén, por favor. Alguien diga amén, por favor. Yo estoy convencido de este mensaje y esto podría haberlo desarrollado. Pero hoy quiero dejar hasta ahí. Quiero que sencillamente sepas esto de Jesús. Y ahora voy a ir a otras dos partes que el Espíritu Santo me compartió. Quiero que te quede claro esto. Podés estar en tu cama sin hacer ni un gesto. Podés estar en tu cama sin emitir un sonido. Pero eso no quiere decir que Jesús no esté viendo y no esté oyendo. Y podés ni siquiera pedir por tu situación, pero si hay alguien pidiendo, aún así Jesús va a acudir a ayudarte. Ese es el Jesús al que servimos. Me ve, me oye y oye las oraciones de la gente que ora por mí. ¿Con qué intención, pastor? Quiere sanarme, quiere levantarme. Alguien por favor escriba eso ahí. Jesús quiere sanarme, Jesús quiere levantarme. Ya te hablé de Jesús. Ahora déjame profundizarte la Escritura. Necesito que me permitas profundizar la Escritura un poco, así como el Espíritu Santo lo puso en mi corazón. La historia que relatan Mateo, Marcos y Lucas es la historia de la suegra de Pedro enferma en casa, pero esa historia comienza mientras vienen de la sinagoga, mientras vienen de la iglesia, todos. Jesús y sus discípulos venían de la iglesia e ingresaron en la casa de Pedro, donde estaba la suegra enferma. Así que, volviendo de la iglesia a la casa,
se encontraron un problema. Yo no sé si a vos alguna vez te pasó que volvés de la iglesia, volvés del servicio a Dios, volviste, no sé, de predicar el evangelio, volviste de, no sé, y estabas trabajando en la limpieza en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, en las casas de luz, volvés de servir al Señor, volvés de buscar al Señor, salís de una transmisión en vivo o salís de la iglesia como próximamente va a ocurrir y llegás a tu casa y lo que te está esperando en tu casa no son buenas nuevas. Esta es la segunda parte del mensaje, prestame atención. ¿Te pasó alguna vez que volvés de la iglesia o volvés de servir a Dios y lo que te está esperando en tu casa no necesariamente son buenas noticias? Quiero decirte algo. Tal vez en tu casa no te están esperando las buenas noticias, pero las buenas noticias llegaron con vos en el momento en que pisaste tu casa. Tal vez llegás de la iglesia a tu casa y en tu casa pareciera que no te esperan las buenas noticias. Pero las buenas noticias llegaron con vos y pisaron la casa cuando vos llegaste de la iglesia, cuando vos llegaste de servir a Dios. Las buenas noticias llegan con vos. En esa casa estaba esperando una noticia. La suegra está muy enferma, está padeciendo mucho y quién sabe si pase la noche. Caramba, podría haber dicho Pedro. Vengo, Señor, de servir. Vengo, Señor, de buscarte. Vengo, Señor, de estar adentro de la iglesia. Qué injusto que me estén esperando malas noticias. Qué injusto que mi suegra está mal. Eso podría haber hecho Pedro. Pero Pedro es consciente que las buenas noticias vienen con él. Aunque no lo esperen en su casa, él las trae. Somos portadores de buenas noticias para nuestras casas. Alguien diga amén, por favor. Cada vez que vos vas a la iglesia, cada vez que vos estás sirviendo al Señor, cuando volvés a tu casa, sos el portador de las buenas noticias. Tal vez la buena noticia no te espera en tu casa, es que vos las estás trayendo. Vos sos el que puede cambiar la realidad de tu casa con las buenas nuevas. Vos sos el que puede cambiar la realidad de su casa con la oración. Vos sos el que puede cambiar la realidad de su casa si en vez de quejarme, le pido al Señor que haga algo con la situación que me estaba esperando en mi casa. Alguien diga amén, por favor. Tan profundo lo sentí en Espíritu Santo cuando me habló sobre esto. Qué terrible que es cuando alguien llega a su casa y no siente que Dios lo estuviera esperando. Siente que más bien las malas noticias están ahí cuando uno abre y vienen a abrazarme, a querer llevarse la bendición que traigo del día que estuve sirviendo o del día que me estuve congregando. Y voy a decir, pero vengo de la iglesia recién, Señor. Es que las buenas noticias las cargas vos. Es que es tu responsabilidad cambiar el ambiente de la casa. Vos sos el que trae el cambio al ambiente de tu casa. Voy a volver a decírtelo. Sos vos el que genera el cambio en el ambiente de tu casa por causa de lo que cargas. Si vos venís de la iglesia, no cargas nada malo, cargas la verdad de Dios, cargas el reino de los cielos, cargas las buenas nuevas. Sos vos el que va a cambiar la realidad de la casa. No esperes que la casa te espere con buenas noticias. Cambia la casa vos con las buenas noticias de Jesús. Cambia la realidad de tu casa orando, pidiéndole a Jesús que haga algo. Pedro vuelve de la iglesia, se encuentra con un problema y en vez de quejarse y en vez de decir ¿para qué fui a la iglesia? Al final no funcionó ir a la iglesia, mirá, llego a casa y está todo mal. Él dijo, caramba, las buenas nuevas vienen conmigo. Jesús está conmigo, está acá dentro de la casa, vino conmigo, vengo de la iglesia con él. Esta realidad la voy a cambiar. Y le dijo, Jesús, haz algo con esto. Y Jesús cambió la realidad de ese día. ¡Aleluya! Alguien diga amén. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Quiero decirte otra realidad que me compartía el Espíritu Santo. Pedro tiene a la suegra enferma en la casa, ¿verdad? Bueno, tenés que entender que tu servicio, tu obediencia, tu oración generan impactos en la familia. La suegra de Pedro no era la que vino de la iglesia. Yo no sé si iba a la iglesia o no iba. La Biblia no lo dice. Pero dice que ese día por lo menos a la iglesia no fue. Estaba padeciendo en la casa una enfermedad.
Pero Pedro sí viene. Viene de congregarse, viene de servir, viene de la iglesia. Quiere decir que tu oración, tu congregarte y tu servicio mañana pueden devenir en la salvación de tu familia. Pedro viene de servir, viene de estar en la iglesia, viene de estar en la casa del Señor, viene de servirlo, de buscarlo, viene de orar. Y el resultado de congregar, el resultado de orar, el resultado de servir al Señor, devino en la salvación de su suegra. No es en vano que te congregues, no es en vano que ores, no es en vano que sirvas a Dios. No dejes de congregarte, no dejes de servir, no dejes de estar al pie del cañón para lo que Dios quiere, porque vos sos el que genera el impacto en tu casa. Por causa de Pedro, su suegra se sanó. Por causa del servicio de Pedro, de la oración de Pedro, de la comunión con Jesús de Pedro, su suegra recibió la salvación, la sanidad, el volver a ponerse en pie. Sos el agente de cambio de Dios. El agente de cambio de Dios en tu casa sos vos. Gloria a Dios por esto. ¿Alguien me puede creer? ¿Alguien puede creer lo que yo le estoy diciendo de parte de Dios? ¿Alguien quiere escribir en ese chat? Lo creo. Lo creo. Creo que soy el agente que Dios tiene para cambiar la realidad de mi casa y de mi familia. Lo creo, pastor. Por eso me voy a seguir congregando, por eso me voy a seguir conectando a cada reunión, por eso voy a seguir orando, por eso voy a seguir sirviendo, por eso voy a seguir diezmando, ofrendando lo que Jesús me pida. ¿Por qué? Porque sé que el resultado de mi obediencia será la salvación de mi familia. Alguien diga amén, por favor. No sé si podés creerlo. Espero que puedas creer esta realidad. Sos el agente de cambio de tu casa. Sos el agente de cambio de tu casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una cosita más quiero decirte. Qué importante poder reconocer una fiebre alta. Una fiebre alta. Una fiebre alta, yo no sé si sabías, creo que muchos hemos aprendido con la cuestión del COVID. La fiebre no es una enfermedad. La fiebre es el resultado o la expresión del cuerpo de que hay algo adentro que está mal. Entonces el cuerpo empieza a levantar temperatura y a través de la temperatura uno se da cuenta que hay algo que está mal. Es una reacción. No es la enfermedad en sí mismo la fiebre. No es la enfermedad. Es un síntoma. ¿Cuál era uno de los síntomas? ¿Cuál es uno de los síntomas para saber si uno puede estar o no enfermo de COVID? La fiebre alta. Y quiero hablarte de la fiebre alta, quiero hablarte de tu temperatura espiritual. Es muy importante que podamos tomar nuestra temperatura espiritual. ¿Cuál es tu temperatura espiritual? Muchas veces hay cristianos que tienen fiebre y una fiebre muy alta. ¿Cómo sé si tengo una fiebre espiritual muy alta? Muy fácil, es muy sencillo. Dejo de congregarme, dejo de predicar a Jesús. Mis redes sociales empiezan a cambiar los mensajes. Las fotos que subo ya son diferentes. Ya no diezmo, ya no ofrendo. Mi dinero lo uso para cualquier cosa que crea que necesito, que es más importante que darle a Dios. Ya las conexiones a los servicios no las tengo. Ya mi servicio dentro de algún equipo, dentro de la iglesia, no me interesa, no quiero servir. Todo eso son síntomas. Todo eso expresa una fiebre espiritual alta. ¿Cuál es tu temperatura espiritual? ¿Dejaste de congregarte?
no participás de ninguna casa de luz, no querés servir en voluntarios, eras parte del equipo de músicos, pero ya no querés ser parte, te parece que hay otras cosas más importantes, antes diezmabas y ofrendabas y ahora preferís gastar en otra cosa. Antes leías la Biblia con tiempo y con dedicación, ahora lees novelas. Antes tomabas tiempo de oración antes de irte a dormir o al levantarte a la mañana, ahora estás terminando las series estás mirando la serie antes de irte a dormir y te quedas dormido mirando series. Se llama fiebre espiritual y es muy alta. Es el síntoma de una enfermedad mucho más grave que se llama te estás alejando de Dios. Se llama te alejaste de Dios. La enfermedad se llama te estás alejando de Dios. Tenés lejanía de Dios, por lo tanto, ya hay cosas que antes hacías que ya no las querés hacer. Y lo que evidencia que ya no querés diezmar, ofrendar, no querés servir, no te querés congregar, no querés orar, no querés la Biblia, eso es sencillamente un síntoma de una enfermedad peor, y es que no estás queriendo acercarte a Dios o te estás alejando voluntariamente de Dios. ¡Cuidado! Cuidado, me decía el Espíritu Santo, preguntales, ¿cuál es tu temperatura espiritual? ¿Estás con fiebre espiritual? ¿Estás con mucha fiebre espiritual? Esa fiebre espiritual que te mantiene acostado en cama y sufriendo. Padre Santo. Padre Santo. Ayúdame, Espíritu Santo. Hay una fiebre que te tiene como la suegra de Pedro, imposibilitado de volver a servir a Dios. Ya no haces ni gestos para que Jesús te mire, no hablas para que Él te oiga. Tiene que estar alguien orando por vos, porque vos estás en la cama con esa fiebre muy alta, con esos síntomas de alguien que se está alejando de Dios y por lo tanto está en una cama y no quiere ni servir, ni participar de la iglesia, ni congregarse, ni hacer nada que tenga que ver con Dios otra vez. ¿Cuál es tu temperatura espiritual? ¿Tenés fiebre espiritual? Hay un sanador, se llama Jesús. ¿Estás postrado en una cama sufriendo? Hay un sanador, se llama Jesús. Hay todavía una oportunidad. Yo creo que le estoy hablando a alguien, y si no a alguien vas a compartirle este mensaje porque sé que Dios le va a hablar. Quiero decirte esto. Sí, puedes decir, sí, pastor, es cierto. Es cierto, che, la verdad que sí. Que padezco de una fiebre muy alta, tengo todos los síntomas de alguien que se está alejando de Dios y ahora estoy en una cama postrado sufriendo, así que no hay más nada que hacer. Déjame decirte, no es cierto. Todavía Jesús ve, todavía Jesús oye, todavía hay gente orando por vos, así que si decidís hoy dejarte afectar, vas a ponerte en pie de ese lugar, sano, y vas a poder volver a servir a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pastor, tendría que ser un milagro que eso ocurra. ¿Y qué si yo creo en milagros? ¿Y qué si yo creo en un Jesús que hace milagros? No, pastor, usted no me entiende. Yo le hablo de un milagro en serio, si yo también. No, pastor, usted no entiende. Yo estoy en la cama, tengo todos esos síntomas. Sí, o sea, en serio le digo, pastor. Si usted supiera lo perdido que estoy, lo alejado que estoy de Dios, se daría cuenta que de verdad le digo que necesito un milagro. Y si vos me escucharas atentamente, entenderías que yo también te hablo de ese milagro. De ese que tal vez vos no lo podés creer, pero yo estoy acá creyéndolo. Este pastor está acá predicándote creyéndolo. Este pastor hoy te está predicando en acuerdo con el Espíritu Santo. Si te estoy predicando hoy esto, es porque Jesús quiere sanarte. Es porque Jesús te vio. Es porque Jesús oyó tu necesidad. Es porque Jesús escuchó la oración de gente a favor tuyo. Y está dispuesto a hacer algo hoy, a través de una transmisión en vivo, a través de un video, a través de una pantalla. Él hoy puede levantarte milagrosamente. Él hoy puede acercarse milagrosamente. Él hoy puede tocarte milagrosamente. Él puede levantarse, Él puede hacer ese milagro que vos ya no creés. Pero acá hay una iglesia orando por vos, acá hay un pastor creyendo por vos, acá hay una voz del Espíritu Santo diciéndote, voy a hacer el milagro, voy a ponerte en pie otra vez, vas a volver a la iglesia y todo va a ser como era antes.
Gloria a Dios. Termino. Déjame desafiarte. Jesús va a tocarte. Padre Santo. Padre Santo. Si estás realmente conectado acá, cerrá tus ojos en tu casa. Si estás acá, si no es que estás haciendo otra cosa y me tenés a mí como una voz en off en tu casa, cerrá tus ojos. Si este mensaje es para vos, cerrá tus ojos en tu casa. Ahora mismo Jesús va a tocarte. Padre Santo. Ahora mismo Jesús va a tocarte. Dice la Biblia en Mateo que Jesús tocó a la suegra de Pedro e inmediatamente cambió su realidad. Un toque de Jesús genera un cambio para siempre. Cerrá tus ojos. Ahora Jesús quiere tocarte. Tal vez vos no lo creías, pero yo sí. Tal vez vos no lo pedías, pero yo sí. Tal vez creías que nadie te veía, pero Jesús te estaba mirando. Y Él va a tocarte. No solo va a tocarte hoy, Él va a acercarse hoy. Vos estabas padeciendo el alejamiento, pero Él va a acercarse. Mateo dice que Jesús tocó a la suegra. Marcos dice que Jesús se acercó a esa suegra. ¿Por qué? Porque estaba la lejanía, así que Él acortó la distancia. Vos te querés alejar, pero yo me acerco, dice Jesús hoy. Ay, Padre Santo. Lucas dice, estaba acostada y se levantó. Así que hoy te digo en el nombre de Jesús, levántate. Volvé a ver que Jesús se acercó, volvé a sentir el toque de Jesús. Volvé a ver cómo Él sana todo lo que estás padeciendo por haberte alejado. Pastor, ¿por qué estoy sufriendo lo que sufro? Porque te alejaste. Estás cosechando el fruto del haberte alejado de Dios. Pero hoy Jesús se acerca otra vez. Hoy viene a tocarte para sanarte. Viene a sanar toda herida que te causaste. Viene a sanar toda herida que permitiste que el diablo te provoque por causa de tu alejamiento. Viene Él a tocarte porque cuando Él toca, Él sana. Porque cuando Él toca, Él sana. Y cuando Él sana, Él liberta. Y cuando Él liberta, Él te pone en pie. Alguien diga amén, por favor. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, poder de Dios. Sopla. Bracamasoa Maquei. Yo reprendo toda enfermedad en tu vida espiritual. Yo reprendo todo síntoma en tu vida espiritual. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Y por la autoridad que Jesús me ha conferido. Te hago libre ahora para que vuelvas a ponerte en pie y que vuelvas a servir al Señor. Que te pongas en pie, sano, en pie, y que estés listo para volver a servir a Jesús. Padre, ahora en el nombre de Jesús yo oro. Padre, ahora en el nombre de Jesús yo oro. Padre, ahora en el nombre de Jesús yo oro. Que tu poder inunde ese lugar donde están oyendo, donde están orando. Padre, oro en el nombre de Jesús que sanes toda herida. Que levantes al que estaba caído. Y que le permitas volver a servirte como nunca antes. Como nunca antes. Como nunca antes. En el nombre de Jesús. Amén. Y si Jesús ya te sanó, y si Jesús ya te levantó de esa cama, de esa angustia, de esa tristeza, de esa ansiedad, ¿qué estás esperando para volver a servirlo? Si Él ya sanó tu corazón, ¿qué esperás para servirlo? Si Él ya te puso en pie cuando estabas caído, ¿qué esperás para servirlo? Sano, de pie y listo para volver a servir.